El crash de 1987 no fue el peor, aunque probablemente sea el que más te suena. Ese lunes negro el mercado cayó 22.6% en un solo día, un número tan absurdo que parece inventado, y por eso se quedó en la memoria. Pero aquí va la verdad incómoda. El peor crash no es el que hace el titular más escandaloso en 24 horas. El peor crash es el que se mete en tu vida, te apaga el sueldo, te rompe el banco, te vacía la ciudad y no te suelta en años. Porque hay un crash que no fue un día de pánico, fue el inicio de una era de miedo. No fue perdí dinero, fue perdí el trabajo, perdí la casa, perdí los ahorros, perdí el futuro. Y lo más peligroso es que antes de ese crash, todo se sentía como una fiesta. La gente no veía venir la caída porque estaba demasiado ocupada celebrando la subida. Hoy te voy a mostrar por qué 1987 fue brutal, sí, pero no fue el peor. ¿Y cuál fue el crash que de verdad merece ese título? El que convirtió la euforia en ruina y cambió la historia del mundo. Quédate hasta el final, porque cuando entiendas lo que pasó, vas a ver un patrón. Cada vez que una generación cree que ya dominó el mercado les recuerda quién manda. Vamos a poner 1987 en contexto, porque no lo estoy minimizando. 19 de octubre de 1987. Las pantallas se vuelven rojas, los teléfonos no paran, las órdenes de venta se apilan, y el índice se desploma como si alguien hubiera cortado el cable. Parte del problema fue que mucha gente y muchas instituciones usaban estrategias automáticas de venta, lo que llamaban portfolio insurance, que en teoría protegía pérdidas, pero en la práctica cuando todos venden al mismo tiempo, lo único que hace es acelerar la caída. Fue un golpe seco, un susto mundial, y sí, para cualquiera que estuviera adentro se sintió como el fin. Pero aquí está la diferencia clave. Después del 87, el sistema no se desintegró. Hubo dolor, hubo pérdidas, hubo quiebras, pero el mundo no se quedó sin respiración durante una década. ¿Por qué? Porque el peor no depende solo del porcentaje de caída, depende de lo que pasa después. Si se rompe la confianza, si se rompe el crédito, si se rompe el sistema bancario, si se rompe la economía real. Y para ver un crash que sí hizo todo eso, hay que viajar a una época donde la gente estaba convencida de que el futuro ya llegó. Los años 20, Estados Unidos vivía los felices años 20. Radio en casas, autos, producción masiva, consumo, luces, glamour, modernidad, y sobre todo, el mercado subía y subía y subía. Y cuando el mercado sube demasiado tiempo, pasa algo peligrosísimo. La gente deja de invertir por fundamentos y empieza a comprar por miedo a quedarse fuera. Todos están ganando, esto nunca baja. Si no entras hoy, mañana es más caro. Y entonces aparece la gasolina del desastre. Comprar acciones con deuda. Comprar a margen era común. Ponías una parte y pedías prestado el resto. Mientras todo sube te sientes un genio. Pero si baja, aunque sea un poco, recibes la llamada, trae más dinero o vendemos tus acciones. Y si millones de personas reciben esa llamada al mismo tiempo, no es una caída, es una estampida. Y entonces llegó octubre de 1929. Al principio no fue una explosión, fue una grieta. Días raros, subidas que ya no convencían, volumen que no cuadraba, rumores de que algo se estaba enfriando. Pero la mayoría lo ignoró, porque cuando llevas años ganando el cerebro se acostumbra a pensar que eso es normal. Hasta que un día el mercado deja de ser una fiesta y se convierte en una salida de emergencia con un solo pasillo. Jueves negro, 24 de octubre. De pronto miles intentan vender al mismo tiempo. Los precios empiezan a caer en cascada. Y aquí hay un detalle que hace esta escena aún más aterradora. En 1929 no había apps, ni gráficos en tiempo real, ni velocidad digital. Las cotizaciones salían en cinta, ticker tape, y a veces iban con retraso. O sea, la gente estaba tomando decisiones con información que llegaba tarde, mientras el piso se movía debajo de sus pies. Imagina esa locura, estás vendiendo sin saber el precio exacto al que te van a ejecutar. Y afuera, en la calle se empiezan a juntar multitudes frente a la bolsa, mirando las noticias como si fueran partes de guerra. Para calmar el pánico, algunos grandes bancos y financieros entran a comprar. Es el típico intento de decir, tranquilos, esto aguanta, por unas horas funciona, y eso es lo peligroso, porque muchos creen que ya pasó. Pero el problema no era un día malo, el problema era la estructura entera. Demasiada gente estaba comprada con deuda.
Lunes negro 28 de octubre. Otra caída fuerte. Y esta vez ya no era nervios, era miedo. Porque cuando el mercado baja, los brokers hacen lo que siempre hacen, piden garantías. Trae más dinero, o vendemos tus acciones. Y ahí empieza la guillotina. Si estabas comprado a margen, y no tenías efectivo, no era opcional, te liquidaban. Y cuando liquidan a miles a la vez, el precio cae más. Y cuando cae más, se generan más llamadas de margen. Y esas llamadas crean más ventas. Es un círculo perfecto para destruir. Martes negro, 29 de octubre, el día símbolo. La estampida total, ventas masivas, pánico puro, y una sensación que se repite en todos los grandes colapsos. Esto no puede estar pasando, pero está pasando. Y ahora escucha esto, porque aquí es donde 1929 se separa de 1987 de forma brutal. En 1987 el pánico fue sobre todo de mercado. En 1929 el pánico saltó del mercado a la vida real. La gente dejó de preguntar cuánto cayó el índice y empezó a preguntar, mi banco está bien, si todo se está derrumbando, mi dinero sigue ahí, y si mañana no abren, y si los ahorros de toda mi vida desaparecen. Y cuando suficientes personas hacen esa pregunta al mismo tiempo, ocurre el fenómeno que convierte una caída en una tragedia nacional, la corrida bancaria. Y aquí está la razón por la que 1929 fue el peor. El crash no terminó en Wall Street, se convirtió en la Gran Depresión. Porque cuando los bancos empiezan a tambalearse, pasa algo que suena técnico pero se siente en la calle. El crédito se congela, y sin crédito el país se queda sin sangre. Las empresas no pueden financiar inventario, no pueden pagar nóminas cuando bajan las ventas, no pueden refinanciar deudas, no pueden resistir semanas malas, y empiezan a caer como fichas de dominó. Bancos quiebran, y con ellos se van los ahorros de familias enteras. Y en esa época esto es clave. No existía un respaldo como hoy para proteger depósitos. Si tu banco caía, no era que mala suerte, era se acabó mi vida financiera. Entonces llega el efecto en cadena. Menos bancos, menos préstamos, menos empresas funcionando, menos empresas, más despidos, menos consumo, más quiebras. Y eso crea el peor tipo de miedo, el miedo que se alimenta de sí mismo. Y como si fuera poco, el mercado no solo cayó en 1929 y ya, siguió cayendo en los años siguientes. Del pico de 1929 al punto más bajo en 1932, el mercado perdió cerca de casi 90%. Eso no es me bajó la inversión, eso es me borraron el futuro. El desempleo se disparó a niveles que hoy parecen irreales, alrededor de 25% en su punto más alto. 1 de cada 4 sin trabajo. Y cuando el trabajo desaparece, aparecen imágenes que marcan una era, filas eternas por comida, familias perdiendo la casa, ciudades enteras viviendo con una ansiedad permanente. Por eso 1987 no fue el peor. 1987 fue un golpe histórico, pero el sistema aguantó. Hubo reacción, hubo soporte, el mundo siguió funcionando. En 1929 el sistema se quebró por dentro. Mercado, bancos, crédito, empleo, confianza, todo se arrastró junto. Y eso es lo que convierte un crash en el peor. No el titular de un día, sino el daño prolongado. Y ahora viene la parte incómoda, la que hace que este video sea más que historia. Antes de 1929, la mayoría decía lo mismo que se dice antes de cada burbuja. Esta vez es diferente. Ahora sí entendemos el mercado. Esto no puede caer como antes, solo sube. Y el patrón es siempre el mismo. El crash no avisa con una sirena, a veces avisa con euforia. Si quieres que el siguiente video sea sobre el crash de 2008 o la burbuja.com, comenta abajo, siguiente crash, 2008 o siguiente crash.com. Dale like si ahora entiendes por qué 1929 fue peor que 1987. Suscríbete para más historias financieras contadas sin humo. Y comparte esto con alguien que cree que un crash es solo un mal día, porque a veces un crash es el inicio de una era.